a la gente por qué es tan importante cerrar filas y estar como bien empoderados de este tema. Claro que sí, pues buenos días también. Mira, es muy importante hablar de la trata de personas porque la trata de personas es una problemática global. Es una problemática que está afectando a todos los países, a todas las ciudades y por consiguiente en nuestro país está presente y en nuestro estado ni qué decir. O sea, nuestro estado tiene 3 focos rojos de trata de personas. Es muy importante hablarla porque hay un desconocimiento. El desconocimiento nos lleva a ponernos con mayor riesgo, a estar en mayor riesgo. Si los padres de familia no están informados, pues no van a tener los filtros suficientes con sus niños, con sus adolescentes. Si los jóvenes no están informados, muy fácilmente se van a presentar a una cita de trabajo que pareció ser muy atractiva, pero que si no se tuvo el cuidado necesario, puede ser una falsa oferta laboral. O bien las redes sociales. Vaya, yo puedo hablarles mucho sobre este tema, las formas de explotación, porque a veces solamente pensamos en la explotación sexual, pero nuestra ley... Es lo que creemos que es más común, ¿no, Diana? Es más común y sí tiene el porcentaje más alto, pero la ley general habla de 11 formas diferentes y la ONU menciona 7. Entonces tenemos que estar y abrir esa ventana de información, fíjense, porque si yo estoy informada, si mis colegas de trabajo, de escuela, de universidad, etcétera, estamos informados, entonces va a ser un poco más difícil que caigamos en los engaños de los tratantes, porque bueno, son expertos en engañar, ¿no? Claro. Sí, acabas de mencionar una muy buena práctica y también es buena noticia que si nos informamos y adquirimos el conocimiento y sabemos, le ponemos nombre a este tema, ¿no? Y sabemos precisamente de estas 11 formas que nos dices tiene la ley general. Es importante entonces empaparnos del tema y nos encantaría Diana que nos explicaras de estas 11 formas cómo se llama cada una y brevemente qué significa. Claro que sí, Marce. Les voy a proponer hablar de las 7 que nos menciona la ONU. Excelente. Porque están englobadas todas las demás que menciona la ley. Okay. Entonces, miren, les voy a empezar a hablar de estas formas. La primera y la que es más visibilizada, y ya la mencionamos, pues es la explotación sexual, ¿sí? Pero en explotación sexual es muy importante que ustedes sepan que hay 3 vertientes. La primera vertiente es literal la prostitución ajena o forzada. La segunda vertiente es la pornografía. Y la tercera vertiente es el comercio sexual infantil de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico y hotelero. Este último punto es lo que antes se llamaba turismo sexual, que no lo podemos mencionar de esa forma porque el turismo promueve y no estamos promoviendo a nuestros menores. Así Exacto. Que se llama así ese nombre tan largo, comercio sexual, okay. De niños y adolescentes. Después tenemos que mencionar los menores de edad en actividades delictivas. Son niños, jovencitos, adolescentes, que son seducidos por el crimen organizado o que son reclutados o que son desaparecidos y llevados al crimen organizado. Eso es trata de personas también. Otra forma, que es la tercera que les mencionaré, es el matrimonio forzado. Estamos hablando de niñas menores de edad, a lo mejor 9, 10, 12, 14 años, dadas en casamiento. Esto es muy común en algunos estados de nuestra república y esto tiene mucho que ver a veces con los usos y costumbres de los pueblos, de las regiones.
pero los derechos humanos tienen que estar por encima de los usos y costumbres. Por consiguiente, no está permitido. El matrimonio forzado es una forma de explotación también. Es como una tradición en algunos estados, ¿verdad? Entonces, sí, en algunos estados. En países también. Aquí, Así ¿sabes qué me encantó? Esto que dijiste, que los derechos humanos están por encima de los usos y costumbres. Qué importante es eso. Sí, claro. Bueno. Claro que sí, tenemos que cuidar los derechos de las niñas, y muchas veces son dadas en matrimonio, a veces por una parcela, a veces por un tractor, a veces por un arreglo familiar y todas esas cosas, pero una menor de edad dada en matrimonio con un hombre mayor de 40, 50, 60 años, pues ella no tiene un periodo de vida mayor de 2 años. Claro. Entonces, eso es una forma de explotación también, entendiendo que la trata de personas es la explotación de la gente. Una más es el trabajo forzado. Aquí tenemos que hablar rápidamente de maquiladoras, tenemos que hablar de la construcción, tenemos que hablar de las minas, tenemos que hablar de esas condiciones infrahumanas de trabajo, 14, 16 horas al día, cuando la paga es muy pequeñita. Y aquí en otra oportunidad les puedo platicar sobre lo que es la moda, ¿verdad? Y cómo esta moda de hoy, rápida, de una temporada y otra, pues ocasiona el trabajo forzado. Aparentemente te cuesta muy barata una blusa, una playera, pero a alguien le está costando inclusive la vida, ¿no? Claro. Ese es el trabajo forzado. Tenemos que hablar también lo que son las adopciones ilegales. Niños menores, ¿verdad?, dados en adopción, a veces a personas de otros países, continentes, a veces en la misma región, pero que no siguen todos los protocolos que la ley estipula, o que son niños que estaban por ahí en las casas hogares y de pronto pues ya no están. Y eso es muy grave, y eso es trata de personas también. Y les voy a mencionar la siguiente, que yo estoy segura que la han visto ahora que fueron camino a la oficina o en cualquier momento que ustedes circulan por las calles y avenidas, y es la mendicidad forzada. Uh-huh. Aquí, en cuanto a la mendicidad forzada, es muy importante hacer una diferencia, porque hay personas o familias en situación de calle que también están en las cruces de las avenidas pidiendo alimento, vendiendo algún dulce. Pero hay unas redes de trata de personas que literalmente bajan a los niños en cada esquina y les dan la cajita de mazapán, y si no la venden no los recogen. Que a veces tú regresas de la cena a la 1 o 2 de la mañana y todavía está el niño ahí con su cajita. Sí. Entonces, esto tiene que ver con pues redes, ¿no? Uh-huh. Redes de trata de personas. Y por último, para cerrar los 7 tipos que nos habla la ONU, pues tenemos el tráfico de órganos. Uh-huh. Tenemos la extracción ilegal de órganos. Un órgano en el mercado negro cuesta millones de pesos. Así que es una de las formas de explotación con un porcentaje más bajo, porque requiere toda una logística, médicos, enfermeras, hospitales, compatibilidades y demás, pero existe, ¿no? Existe, y es muy, muy tremendo, muy fuerte saber que pueden quitar las córneas, el corazón, riñones, etcétera. Así que también es forma de trata de personas. Así que, pues rápidamente les di como un panorama sí. Fabuloso. Y lo que yo estoy ahorita reflexionando, Diana, es que en cada una de estas 7 formas no es una sola persona involucrada. Es decir, hay una red, hay hasta como una empresa, como una organización. O sea, me refiero a organización, a que hay varias personas coludidas para realizar esto. Sí, Marci. De hecho, tenemos que hablar de crimen organizado. Claro. Así de fuerte. Y Diana, tenemos que hablar. Sí, ¿Perdón? Y también lo importante es el por qué tratar este tema. O sea, antes veíamos que era en otros países,
pero haz de cuenta, a nivel mundial hablan de cifras de 40 millones de personas en explotación en las diferentes vertientes que tú dices. Y ahora, ¿por qué este tema nos ocupa? Porque México ocupa uno de los principales países de la trata de personas, junto con China, Japón, Ecuador, pero lamentable que nosotros ya como país estemos en índices de los primeros países en este tema. Entonces nos ocupa no nada más al gobierno, sino a todos como población involucrarnos, y lo que te decía hace rato, cerrar filas. Y el cerrar filas también es una buena noticia, una buena práctica, es que hay asociaciones con toda la expertise donde nos podemos acercar, y también que están dando diplomados, que eso también nos vas a platicar de este diplomado importante. Así es, exactamente. Nosotros como país en Latinoamérica tenemos el tercer lugar. Es tremendo pensar en esto, ha aumentado. Y es un delito que año con año tiene un crecimiento exponencial. ¿Cómo se castiga, Diana? ¿Cómo se castiga? Bueno, pues es que depende mucho el Estado, porque tiene que estar la ley homogeneizada con la ley federal. Y lamentablemente en nuestro país hay una gran laguna. Sí, de los 32 estados, aproximadamente 7 u 8 son los únicos que han hecho esta parte de armonizar la ley. Así que hay estados como el nuestro, Jalisco, que es el paraíso para los tratantes porque no se castiga. Y aparte tenemos la parte de Puerto Vallarta, que es un destino turístico. Sucede también eso, ¿verdad? Con los estados que tienen como destinos turísticos muy top. Ahí es donde el índice se eleva, ¿verdad? Las playas, por ejemplo, sí. En ese tema quiero comentarles que es muy desesperante ver qué tan frenada está esa parte de la ley. Como organización hemos tratado de impulsarla, hemos hecho toda la redacción necesaria, la hemos metido también como alguna parte de alguna convocatoria para poder llevarla a cabo, y pues todavía no lo logramos, pero no vamos a quitar el dedo del renglón. Me encanta. Y una parte muy ¿sabes importante, qué? Es que nos surge que nos volteen a ver en este tema, que apoyen tu esfuerzo para que este tema se castigue. O sea, Jalisco se distingue por cosas fabulosas, tiene índices en cosas fabulosas, en muchos sectores, en muchas situaciones. Que no se distinga por esto. No, y aparte, esta es una buena noticia. Ya dijimos una buena noticia el diplomado, una buena noticia de Diana, que es una experta. Una buena noticia es para todos los diputados, senadores. Aquí hay una zona de oportunidad. Hay una zona de oportunidad donde ya está hecho el mapa sustentado para poderlo ya concretizar y modificar la ley. Entonces, esta es una zona de oportunidad para todos nuestros... para trabajar e incidir en algo que nos surge. Y hacer sinergia, o sea, no nada más las organizaciones civiles, necesitamos a ti gobierno, necesitamos a ti población. Entonces, ya tenemos el camino avanzado, ya hay mucho por donde cerrar filas con todas estas personas de la trata de personas, de esta mafia. Entonces hagamos sinergia. Y lo que dice Diana, posicionar en la agenda pública del gobierno de la República una norma oficial mexicana que realmente cambie esas leyes, que no permita que los estados también tengan una ley aislada de la federal, y que realmente los castigos sean ejemplares. Claro, porque creo que ahí surge todo, ¿no, Diana? Hay cosas importantes. Nuestro estado no tiene un refugio para víctimas de trata de personas. Entonces, desde ahí también hay un grave problema. Nosotros como organización ya estamos trabajando en todo ese tema del refugio, y una vez que se tenga, no vamos a descansar hasta que nos escuchan y armonicen la ley, porque entonces sí, en el momento de hacer algún operativo, ya habrá a dónde proteger a la víctima, porque eso es súper importante. No puedes a una víctima rescatada, trata de personas, no puede ir a cualquier casa hogar ni a cualquier refugio. Tienen que ser refugios especializados, porque así es el delito de complicado. Así es el delito
delito, de peligroso, han violado todas y cada una de sus derechos, la